Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase de lenguaje del día miércoles 3 de junio del 2020. Por favor, el día de hoy vamos a ver un tema que es un poco sencillo, pero a veces cometemos ese error. Se llama concordancia. Vamos a ver cómo poner correctamente las oraciones con su género y su número correspondiente. Recordemos qué es el género. El género es cuando hablamos de femenino y masculino. Femenino para las mujeres, masculino para los hombres. El número en una oración gramatical va a ser el singular y el plural. El singular es cuando hablamos de una cosa, persona o animal, y el plural es cuando hablamos de varios, de dos o más, ya sea objetos, animales o personas. Entonces vamos a comenzar. Recordemos por favor que la fecha del día de hoy es 3 de junio del 2020 y se dice Oshi Ruwak Ik. Vamos a colocar entonces en nuestra página número 162 que dice la concordancia. Como les decía en el principio del video, la concordancia es cuando emparejamos el género y el número dentro de una oración. Dice, encierra en un círculo los errores de esta lista de útiles y escribe a la par la escritura correcta. Dice, para mañana necesitaré. Esa está correcto porque dice para mañana necesitaré. Es solo para el día de mañana. Es en singular. Ahora dice, unos lapiceros negras. Corresponde lapicero negras a la palabra? No, sería unos lapiceros negros. Por lo tanto, vamos a poner unos lapiceros, pero vamos a corregir la palabra negros, negros, porque está hablando del género masculino, no del femenino. Dos reglas pequeñas. ¿Qué le falta ahí? Exacto, el plural. Lleva una S, le falta una S. Entonces lo van a colocar ustedes acá. Dos borradores blancas. ¿Es correcto que sea femenino? Mientras aquí está en masculino, no. Tiene que concordar masculino con masculino. Dos borradores blancos. Acá está el error. Un crayón verdes y un crayón rojos. Es correcto cuando hablamos de únicamente un elemento exacto. No concuerda el número en la oración. Quiere decir que está hablando del singular, o sea, un solo crayón, pero aquí dice verdes, plural, y rojos. Por lo tanto, van a colocar aquí cuál es el error. Ahora vamos a subrayar. Cuando se utilizan artículos, sustantivos, verbos, adjetivos en una misma oración o frase, debe haber concordancia entre ellos. Esto significa que debe coincidir el género y el número. Lo que hablábamos al inicio, lo vamos a subrayar todo el párrafo, que es lo más importante. Dice, por ejemplo, cuando el sustantivo es masculino y está en singular, el adjetivo debe ser masculino y estar en singular. Entonces dice, el sapo feo canta en la laguna. No puede decir el sapos o el sapo feos, no. Está hablando de un solo sapo y de una sola cualidad. Entonces es el sapo feo canta en la laguna. Las ranas pequeñas están nadando. Las ranas, aquí dice varias ranas, plural, las ranas pequeñas. ¿Se dan cuenta que todo va con S al final? Porque es plural. Ahora dice, la niña pequeña está con su mamá. La niña pequeña es femenino, singular. La niña, solo una niña, está con su mamá. Ahora dice, los sustantivos deben concordar con el verbo, el número y la persona. Es decir, cuando el sustantivo de la oración es plural, el verbo debe ir en plural. Y si el sustantivo es en singular, el verbo debe estar en singular. Por ejemplo, la araña continúa su bordado. El artículo
el sustantivo y el verbo, ambos, todos están en singular. Ahora dice, el sustantivo araña es en singular y al igual que el verbo lo continúa. Además, el verbo está conjugado en tercera persona porque concuerda con el sustantivo la araña. Ahora dice, vamos a subrayar, existen varias reglas que se aplica a la concordancia y estas son las 3 reglas de la concordancia. Cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, debe coincidir con el número de esa persona. Por ejemplo, la dulce maestra explicó la tarea. Solo está hablando de una maestra. Por eso dice la dulce maestra. Y las maestras son femeninos. Por eso el artículo comienza con la. Cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, debe tener la concordancia con el género y con el número. El pequeño gatito dormía todo el día. Solo está hablando de un gatito que dormía todo el día. Cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, se escribe en plural y los sustantivos de este distinto género del adjetivo debe de escribirse de preferencia en masculino. Por ejemplo, la pera, el banano y la manzana son deliciosos. Juntos hacen varios sustantivos. Son 3 sustantivos. Entonces dice, la pera, banano y manzana son deliciosos. Mari y José son divertidos. Si aún así no hemos entendido, vamos por favor a hacer estas pequeñas oraciones como ejemplo. Si yo digo, los niños, aquí se me fue la ñ, aquí está. Los niños, estoy hablando de plural. Estoy hablando de plural. Entonces va a llevar ese, el artículo, va a llevar ese, el sujeto, va a estar en ese, el verbo, y van a ser felices el predicado. ¿Se dan cuenta cómo el plural, desde que decimos que hay 2 niños, empieza a agregarse las eses a toda la conjugación? Si yo digo María va al mercado, estoy hablando de una sola María, de una sola persona. Por lo tanto, va a ir en singular y en femenino, porque María es mujer. Entonces, todo va a terminar en A. María va al mercado. Solo va a un mercado porque es María. Ahora, cuando es un sustantivo común, dice, el perro corre al parque. ¿Cuántos perros van corriendo al parque? Solo uno. Entonces, este está en singular. Por lo tanto, si está en singular, no va a haber eses. Empieza el artículo en masculino, el perro corre al parque. Entonces, chicos, eso sería la concordancia y eso sería todo por hoy. Vamos a copiar en nuestro cuaderno el resumen guiado en la página 62 con la fecha de hoy, 3/6 de 2020, y vamos a poner las concordancias gramaticales, que es cuando el artículo, el sustantivo y el verbo en oración tienen el mismo género, que es masculino o femenino, y el mismo número, que es singular o plural. Y vamos a copiar un solo ejemplo. La niña pequeña está con su mamá. Eso sería todo por hoy, chicos. Por favor, coloquen el subrayado y los veo el día de mañana. Los quiero.